El día de ayer revisamos, creo que esta no es la lámina que quería, es la última. Vimos, ¿no? Tras la revolución de octubre, eh, cómo se forma y consolida la Unión Soviética. Según yo, nos hemos quedado aquí, ¿no? La muerte de de Lenin, Stalin asume el control político de la Unión Soviética. Fíjense, Lenin se muere en 24 y Stalin ocupa son unos años de transición de entre 29, 24 y 29, en lo que se hace de sus enemigos políticos. Y en 29 es nombrado presidente secretario general del partido, primer secretario del Partido Comunista, que es el cargo más alto del partido, y desde ahí es que ejerce el control. Eh, los demás cargos en el Estado, eso está muy interesante en la forma en la que la Unión Soviética trabaja. Eh, Es decir, el del presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro, pues, ¿no? O incluso el del jefe de Estado. Si existe el cargo de jefe de Estado, pueden o no ocuparlos el dirigente máximo. O sea, Stalin hacia la Segunda Guerra Mundial ocupa a todos. O sea, es presidente del Consejo de Ministros, jefe de Estado y primer secretario del Partido Comunista. Después de la muerte de Stalin, vamos a ver, esos cargos se reparten, pero en realidad el cargo fuerte siempre fue el del presidente del Partido Comunista, el primer secretario del Partido Comunista. De hecho, en la película que vieron de Cantinflas, eh, el camarada Popov, que es en realidad, ¿se acuerdan? No? Hasta tiene el mismo bigotín que Stalin, es como la caricatura de Stalin, no es el presidente. ¿Se acuerdan cuando es la ceremonia de entrega de credenciales? El presidente es un señor muy viejito, ¿no? Que parece que no sabe nada, y el ministro de Exteriores, que sigue siendo, ¿no? Un cercano al primer secretario del Partido Comunista, es ahí más bien el que es como el puente, ¿no? Eso es muy común que se usa, y no solo en la Unión Soviética, sino en otros estados comunistas. La propia China hoy ha pasado por eso mismo. Se ha consolidado el papel del presidente de la República Popular China, ¿no? Como la gran cabeza, pero desde tiempos de Mao hubo ahí una serie de variaciones. En fin, ¿qué es importante? Y en esto nos habíamos quedado en... Stalin es no solo, fíjense, es un estadista con una visión impresionante, ¿no? Eh, pero él te trata de terminar con eh, esta nueva política económica que en realidad ya habíamos visto, ¿no? Que es como dejar algunas islas de capitalismo en el contexto de la socialización de la economía soviética. Eh, lo que se da cuenta de Stalin es que es necesario llevar las reformas al límite, o sea, desaparecer cualquier forma de propiedad privada y acelerar la industrialización del país desde el Estado. O sea, el Estado tiene que conducir eh, las relaciones económicas. El Estado decide qué se hace y cómo se hace, ¿no? Para eso son los planes quinquenales. Y, eh, y digamos, ¿no? La retórica de Stalin siempre es anticapitalista, inclusive cuando se tiene que aliar con, valga la expresión, con los aliados, básicamente con Estados Unidos y con el Reino Unido, todo el tiempo está recordando, ¿no? En chiquito sí, pero esta es la lucha de los trabajadores, ¿no? Este es el movimiento, o sea, la Unión Soviética contra el capitalismo, ¿no? Creo que hasta les había dicho, durante los años 20, no está, ¿dónde lo puse? Ah, no, está hasta acá, ¿no? Bueno, que después de la llegada de Lenin al poder se dan cuenta que es muy difícil llevar la revolución obrera al resto del mundo, ¿no? Primero hay que consolidar la Unión Soviética, y entonces Stalin se da cuenta de esto inclusive durante la guerra y dice, bueno, pues está recordando todo el tiempo porque necesita al menos salvar este espacio. Stalin, eh, Lenin es un poco idealista, ¿no? Y de verdad que cree en que digamos, la aplicación correcta de las políticas eh, comunistas va a terminar por generar la revolución obrera en el mundo. Stalin es menos idealista que Lenin, pero al menos considera que deben de hacerse las reformas y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Así es como enfrenta de hecho la Segunda Guerra Mundial. Y la termina, ¿no? Luego, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Les decía yo que ya hemos visto algunas cosas como en separado, pero conviene darles un poco de orden.
Esta es la ventana de formato. Aquí tenemos a Stalin, ¿no? En un retrato y a Khrushchev. Eh, Vamos a hablar de ello. Bueno, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Esto ya más o menos lo hemos leído. Se neutraliza la amenaza fascista, pero es un problema, porque, digamos, durante los años 20 y 30 sobre todo, buena parte de la sociedad en la Unión Soviética es convencida de la necesidad de profundizar estas reformas de Stalin, ¿no? De desaparición de la propiedad privada y otras, que son muy fuertes, por supuesto, pensando en la amenaza fascista. O sea, si no hacemos esto, ahí está la Alemania nazi que la tenemos en la puerta y que no puede invadirnos, ¿no? O sea, el fascismo es la gran amenaza que puede amenazar a la Unión Soviética y entonces hay que reforzar el régimen interno. Cuando desaparece la amenaza fascista, bueno, se neutraliza al menos, ¿no? Un poco el discurso se queda vacío. Claro, la Guerra Fría va a servir, o sea, la Guerra Fría le sirve tanto a Estados Unidos, ya lo vimos, ¿no? Cuando vimos el bloque capitalista, como a la Unión Soviética, porque entonces ya hay una justificación de por qué sí tenemos que hacer las cosas, ¿no? No, mira, es que si no consolidamos el poder central del partido, este, la amenaza viene de fuera, ¿no? Estados Unidos es la nueva amenaza fascista. En esto se parece, ¿no? La forma en la que se hace la política en la Unión Soviética como en Estados Unidos, ¿no? La idea del enemigo exterior que puede acabar con, ¿no? Con los ideales que representa allá la democracia, acá el régimen del proletariado. Eh, Ahora, hay una ventaja aquí, ¿no? Con relación a lo que pasó, digamos, después de la Revolución Rusa. Después de la Revolución Rusa, aunque algunos intelectuales europeos coquetearon con la idea del comunismo, la verdad es que eh, ningún país tuvo una revolución de importancia. Alemania, quizá después de la Primera Guerra Mundial, tuvo un par de intentos, pero todos fracasaron. O sea, fueron gobiernos de meses. Entre 1919 y 1920 hubo 3 gobiernos comunistas, pero los 3 fueron derrocados. No se conservaron. Ahora, la Segunda Guerra Mundial había dado oportunidad de un poquito empujar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, Stalin se dio cuenta que esta idea del comunismo de un solo país se podía exportar. A ver, es una cosa medio complicada. Ahorita vamos a verla cuando vemos la relación con los países del bloque, porque la Unión Soviética no desarrolló esta idea de que el comunismo solo podía desarrollarse, sobre todo en la época de Stalin, solo podía desarrollarse en un país como la Unión Soviética porque tenía unas condiciones históricas únicas que, ¿no?, permitieron la formación de este régimen. Bueno, eso dice, ¿no?, los ideólogos del comunismo stalinista, ¿no? La Segunda Guerra, bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y la liberación de los países ocupados por la Alemania nazi, eh, le dan la tentación a la Unión Soviética, ¿no?, de exportar su modelo, pero sigue siendo el mismo modelo, el de el comunismo de un solo país. O sea, hablar de la experiencia histórica única de cada país, y entonces como desde su experiencia única, pues es que se pueden volver comunistas. Eso se parece como al nacionalismo, ¿no? Porque el nacionalismo es la misma idea, ¿no? La experiencia única de un pueblo que lo hace ser como es. El nacionalismo es una cosa que se busca borrar desde la Revolución de Octubre, ¿no? O sea, de hecho por eso la Unión Soviética es la Unión Soviética, no es la Rusia soviética. La idea es borrar la idea del nacionalismo, ¿no? Porque eso, en palabras de Lenin, el nacionalismo es una de las superestructuras eh, que justifican las relaciones de dominación, ¿no? De hecho, Lenin, que me toca ver el inicio de la Primera Guerra Mundial, dice, eso hace que los trabajadores, o sea, los trabajadores en Francia y en Alemania eh, son llamados por el nacionalismo a combatir contra el otro, cuando lo que en realidad los une es la lucha proletaria, ¿no? Entonces, Lenin se espanta, bueno, no se espanta, se asquea, creo que es la palabra más correcta, de cómo es posible que peleen obreros contra obreros, ¿no?, cuando debían de unirse y derrocar al capital. Bueno, entonces el nacionalismo es una cosa que no está bien vista en el contexto del bloque del Este. Bueno,
en el contexto de la Unión Soviética. Lo que pasa es que la experiencia del comunismo de un solo país, pues es una manera de nacionalismo, ¿no? Medio rara, pero nacionalismo. Y cuando lleva esto a otros países, después se va a hacer un dolor de cabeza, vamos a ver. Eh, para coordinar los esfuerzos de lo que empieza a suceder en Europa, sobre todo oriental, se forma en 1947 la Oficina de Información de los Partidos Comunistas. O sea, la Unión Soviética crea digamos, una organización de partidos comunistas del mundo, el Cominform, ¿no? O sea, sus siglas en ruso. El Cominform tiene este papel, ¿no? Sí, coordinar, digamos, ¿no? El trabajo de los partidos comunistas en el mundo, pero sobre todo darles línea desde Moscú. O sea, la mejor versión del comunismo siempre es la versión soviética. Bueno, al menos lo dicen los soviéticos, ¿no? Ellos representan esa que fue la gran experiencia histórica, ¿no? Por ellos son el ejemplo. Entonces, ahí donde se forman partidos comunistas en Europa del Este, no solo se forman partidos comunistas, ¿no? Lo veíamos en el video de ayer. Inclusive el ejército rojo, que libera a estos países de la invasión soviética, ese mismo ejército luego presta apoyo a estos partidos comunistas para iniciar revoluciones proletarias. O sea, ¿qué tanto fueron propias? Por ejemplo, el que nos ponían, los dos que nos ponían ayer eran los casos de Checoslovaquia y Hungría, que habían sido países que habían tenido un desarrollo capitalista, ¿no? Considerable, digamos, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, fueron invadidos por Alemania, y cuando los libera la Unión Soviética, ¿no? Hay un par o sea, cada uno tiene su propio partido comunista, que crece, pero no es mayoritario. Y la verdad es que hay que decirlo, las tropas soviéticas son las que empujan a estos partidos comunistas a, eh, a la revolución, ¿no? Ya vimos que el término de revolución en Marx tiene que ver con esto, ¿no? Con la transformación completa del orden social para acabar con las relaciones de dominación. Digamos que Stalin le toca este periodo, ¿no? La del probablemente sea el punto, digamos, más alto o la representación más grande tanto del poder económico como político de la Unión Soviética, del periodo de Stalin, ¿no? Este es un hombre que consolida el poder, Stalin no le pide nada a ningún zar ruso, ¿no? Es autoritario, es déspota no en el sentido del carácter, es déspota en el sentido de toma decisiones por su cuenta, sean buenas, malas, intermedias o no sé, porque solo son sus decisiones, ¿no? Los rusos siempre fueron buenos para establecer servicios secretos, ¿no? El gobierno del zar ruso tenía una policía secreta que era muy temida. Bueno, Stalin la mejora, ¿no? Ya les dije, en su periodo se crea la NKVD, que es la policía secreta, que se dedica a detener a opositores, desaparecerlos, ¿no? Establece campos de trabajo forzado, los llamados Gulag, y los Gulag, pues son el destino favorito de escritores, intelectuales, políticos que están en contra del gobierno. Ahí van no de buena gana, ¿verdad? Por supuesto los detienen y los encierran ahí. Y vemos que Stalin tiene esta presencia muy fuerte, ¿no? También en Occidente Stalin es muy conocido. Este es el líder soviético que se alía con Roosevelt y con Churchill, ¿no? Este es el señor del bigotón, ¿no? Que sale en las fotos. Entonces, muy conocido, ¿no? Hay un culto a la imagen de Stalin, ¿no? Stalin representa, digamos, los ideales del comunismo. Y lo peor que le puede pasar a Stalin es lo que le pasó, que básicamente es enfermarse y morirse. Stalin se muere en el 53. Y de hecho Stalin se muere a punto de iniciar una limpia. Una limpia en el sistema político soviético implicaba, una purga, perdón, en el sistema político soviético implicaba que Stalin hacía una lista de posibles enemigos, fíjense, ni siquiera de enemigos reales, posibles enemigos que por su ascendencia política, por su contacto con la gente, por su cercanía con las Fuerzas Armadas, podían ser un riesgo, y cada cierto tiempo Stalin hacía purgas, o sea, detenían a estos hombres que podían volverse peligrosos para él, algunos eran enjuiciados, otros eran asesinados, otros eran desaparecidos y los muy pocos eran deportados, ¿no? O sea,
Es como mantiene el poder durante tantos años, ¿no? Digamos que Stalin es el líder indiscutible de la Unión Soviética desde 1929 al menos hasta 53. O sea, durante 34 años, 24 años, perdónenme, es líder, Stalin el líder indiscutible, aunque desde 24, ¿no?, de la muerte de Lenin, había ejercido varios cargos de importancia. Eh, Estamos hablando de unos 29 años, ¿no? Mucho tiempo. A la muerte de Stalin, ¿no? De hecho, Stalin, les digo, se muere a la mitad de un proceso de purga, ¿no? Donde estaba depurando a sus posibles contrincantes, sobre todo a sus posibles sucesores, y eso está muy increíble, ¿no? Eh, Enferma, ¿no? La muerte de Stalin es una de las más curiosas. Hay una película franco-alemana que es muy buena, búsquenla, se estrenó hace como 2 años. Es, es una, es una sátira, o sea, es una comedia como negra, eh, que retrata esas horas de la muerte de Stalin. O sea, cómo, ¿no? Digamos, un poco la leyenda urbana cuenta que Stalin invita a cenar a algunos de sus más cercanos, ¿no? Un poco quiere medirlos, ¿no? Está este proceso de purga haciendo una lista que después le pasará al líder de la NKVD para hacer su trabajo. Se invita a cenar a sus más cercanos, eh, los ve, los estudia, ¿no? Convive con ellos, ver una película que es muy interesante. A Stalin le gustaban las películas de vaqueros. Eh, y después se cansa, ¿no? Les pide a todo el mundo que se vaya, se encierra en su habitación y pide que no lo molesten, ¿no? Está cansado, tiene eso. Pasan 12 horas, nadie sabe nada, además todo el mundo teme, ¿no? Eh, pues molestarlo, ¿no? Hay miedo hacia Stalin. Y cuando entran descubre que no se mueve. Pero nadie puede creer que esté muerto, ¿no? Es demasiado fácil, ¿no? O sea, a la mitad de un proceso de purga donde pudo haber matado a cualquiera de los presentes en la cena, Stalin, pues parece que ha muerto. La película es muy buena porque entonces empieza el trama, ¿no? De cómo esos mismos que son sus opositores, bueno, que son sus más cercanos, que en realidad detrás de él están también conspirando, pues empiezan a planear qué hacer, ¿no? ¿Quién lo va a suceder? Es importante, pero más importante aún es cómo le van a decir a la gente que Stalin ya no está vivo, ¿no? O le van a decir a la gente. Entonces, son 2 horas de comedia muy recomendables, ¿no? Véanla, se llama así literal La muerte de Stalin. Eh, bueno, al final del día, después de ese proceso extraño, ¿no? La muerte de, por cierto, ¿no? Digo, eso nomás es un pequeño spoiler, la muerte de Stalin no se anuncia inmediatamente, Stalin está vivo, se supone, un par de días. Digo, y se supone, porque o sea, clínicamente estaba muerto, pero como no lo habían anunciado públicamente, Stalin toma decisiones en esos días que está muerto, que más bien las toma en este grupo que está alrededor de él. Su sucesor es Nikita Khrushchev. Khrushchev es un nombre del partido, ¿no? No es un militar, Khrushchev más bien fue un administrador. De hecho, Khrushchev fue el presidente del Partido Comunista en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, le toca ver, digamos, de cerca la experiencia de la guerra, pero no desde el campo de batalla, ¿no? Sino organizando a los grupos del partido, ¿no? Para la defensa de Ucrania y luego el contraataque. Khrushchev se hace un consejero cercano de Stalin, no es su más cercano, pero pues al menos está ahí cuando su muerte, ¿no? Y opera, digamos, la transición. Khrushchev se da cuenta que hay que hacer algo muy importante, ¿no? Muchos años de gobierno de Stalin lo que ha generado es un culto a la personalidad de alguien que prácticamente era un bárbaro, ¿no? De hecho, todo lo que sabemos de las purgas lo sabemos gracias al trabajo que hacen durante el gobierno de Khrushchev para sacar a la luz pública esto, ¿no? La persecución de los opositores y todo. A ver, no es que Khrushchev fuera una buena persona, bueno, no lo sabemos. Al menos no es no es tan drástico como Stalin, ¿no? Khrushchev se da cuenta que se necesita echar a andar una serie de reformas económicas, ¿no? Para incrementar el crecimiento económico de la Unión Soviética. Porque si se quiere ganar la guerra fría, fíjense, la mente de Khrushchev al inicio
está la idea de poder ganar la Guerra Fría, ¿no? Hay que alcanzar económicamente a Estados Unidos porque si no nunca lo vamos a hacer, ¿no? También en su periodo se crea la KGB, que más bien es una agencia como de inteligencia, el Comité de Seguridad del Estado, significa eso KGB, y tiene como propósito hacer tanto espionaje interno como en el exterior. Sobre todo porque si queremos superar a los Estados Unidos, hay que enterarnos qué está pasando allá, ¿no? La KGB es muy importante para eso. Se hacen un par de reformas económicas. Khrushchev es conocido por... Ucrania es un país agrícola predominantemente. De hecho, Ucrania durante buena parte del siglo XIX y XVIII fue el granero de Europa. O sea, ahí se cultivaba el 60% del grano que se comía en Europa. Después fue el país, ¿no? Bueno, la región en la Unión Soviética donde se producía la mayor parte de los alimentos agrícolas. Entonces, con esta experiencia de Khrushchev, proyecta eso al conjunto de la Unión Soviética e incrementa la producción agrícola del país. A ver, eso es muy importante porque entonces a la mayor disponibilidad de alimentos, ¿no? Porque producción agrícola no nada más son las semillas, ¿no? También son los cárnicos, ¿no? Pollo, puerco, oveja, y otros productos como los lácteos, ¿no? O sea, todo lo que te venga del mundo agrícola, pues no solo las frutas y verduras o semillas, también proteínas, ¿no? Eso aumenta la disponibilidad de carne, por ejemplo, en la Unión Soviética. Eh, un soviético promedio, por ejemplo, comía hasta 2 veces más carne que un noruego, ¿no? O sea, que es un país, digamos, desarrollado, diríamos hoy. Bueno, el consumo de carne era más grande en la Unión Soviética que lo que hoy es Finlandia. Digo, Noruega, perdón, en Noruega. Eh, y luego eso ayuda a incrementar la población y luego eso tiene sus ventajas y luego sus desventajas, ¿verdad? Además, Khrushchev se da cuenta que es necesario un modelo de desarrollo diferente, ¿no? O sea, en la centralidad en la que se toman las decisiones en Moscú es medio peligrosa. Él lo sabe porque él ya fue dirigente de una región, ¿no? De Ucrania. Entonces, Khrushchev dice, habría que impulsar la creación de consejos económicos regionales para que se tomen decisiones de importancia económica ahí ¿no? Más cerca de las comunidades, ¿no? Porque si dejamos todas las decisiones en la burocracia de Moscú, el proceso es lento y luego no siempre se entienden las prioridades locales, ¿no? Eh, y les decía yo, Khrushchev pasa de la, el interés por ganar la Guerra Fría se va, digamos, entibiando, ¿no? La posición de Khrushchev hasta la crisis de los misiles, que ya vemos que es un momento triste, bueno, para la humanidad, por supuesto. Y entonces, hacia principios de la década de los 60, incluso antes de la crisis de los misiles, Khrushchev ya venía hablando de que era necesario poner lograr una coexistencia pacífica con Occidente, ¿no? Eso le traerá problemas, ¿no? Luego viene la crisis de los misiles y luego, pues, lo expulsan. Este es el dirigente, es el único dirigente soviético, bueno, él y Gorbachev, que no se mueren en el puesto. En el año 64, ¿no? Los opositores digamos, en el interior, dentro de la burocracia soviética, a Khrushchev, se alían entre ellos y logran expulsarlo, le quitan todos los cargos en el partido, tratan casi que de borrar su nombre, ¿no? Se dan cuenta que Khrushchev gobierna apenas 9 años. Eh, ahí la idea es deshacernos de un hombre que parece que ha traicionado los principios de la revolución. Y el que organiza todo y orquesta la salida de Khrushchev, este señor, ¿no? Brezhnev, del que ya hablamos alguna vez. Este es un nombre, yo también les había ya contado, este es un administrador como tal, ¿no? Él es el encargado en la región del Volga digamos, en las zonas militares de organizar, digamos, la provisión de alimentos, ¿no? Brezhnev es un gran admirador de Stalin y se da cuenta que lo mejor que pudo pasar durante la vida de la Unión Soviética es el periodo stalinista. Recupera algunas de las visiones de Stalin, ¿no? Uno, la represión política. Sin hacer purgas como las hizo Stalin, al menos aquí sí
se incluye como parte de un objetivo de política tener el control completo de lo que está pasando, ¿no? Brezhnev no, no cree que las reformas económicas de Khrushchev son fundamentales y las va cancelando de a poco hasta eliminarlas. Eh, Aquí pasa un doble efecto. El primero es, sin las presiones de incrementar la producción, porque además ese es el esquema al menos Stalin-Khrushchev, eh, los ciudadanos rusos comienzan a consumir más bienes y la industria rusa comienza a orientarse más hacia el sector consumo que al sector de bienes de capital. Bienes de capital, acuérdense que es maquinaria y equipo para fábricas, ¿no? Que en eso se habían vuelto expertos, ¿no? Eh, un ejemplo, la Unión Soviética es en la década de los 60 el mayor productor mundial de tractores, porque se entiende, ¿no? Que hay que modernizar el campo, entonces se producen cada año más tractores que en cualquier otro lugar del mundo. Eh, Eso sería, ¿no? Un bien de capital. Y entonces se cambian los bienes de capital por bienes de consumo y eso parece comenzar a debilitar la economía rusa. A ver, Brezhnev nunca lo dice, ¿no? Pero esto y el aumento de los gastos militares que se da con Brezhnev y otras cosas llevan a pues poner en jaque la economía soviética y iniciar una fase de estancamiento y después declive. De hecho, los años de Brezhnev son los años del estancamiento brezhneviano, se dice, porque sin que se hiciera público, los índices económicos de la Unión Soviética comienzan a volverse cada vez más lentos, hasta que se estancan. Claro, este es un hombre que amenaza, ¿no? Con llevar a sus últimas consecuencias eh, su control sobre el país. Y entonces, pues Brezhnev más bien le temen tanto que nadie es capaz de reclamarle, ¿no? Inclusive a la muerte de Brezhnev, los dos siguientes dirigentes de la Unión Soviética, ¿no? Andropov y Chernenko, no son capaces de denunciar, ¿no? Los excesos de Brezhnev, tanto como lo hizo Khrushchev, ¿no? Con Stalin. Eh, vamos, a, vamos a dejar los últimos dirigentes de la Unión Soviética para la siguiente semana, que vamos a ver el fin de la Guerra Fría. Lo que sí, y para cerrar este asunto, falta la relación con los países del bloque del Este. Aquí tenemos una fotografía muy linda, ¿no? De la época. Estudiantes yugoslavos llevan en una manifestación, ¿no? De apoyo al movimiento comunista. Una manta con la imagen de Stalin y otra manta con la imagen de Tito, que es el dirigente del comunismo yugoslavo. Estos, ¿no? Fueron grandes amigos y luego acabarán siendo opositores. Cuando hablamos de el bloque del Este, ¿a qué nos referimos, no? Estamos hablando básicamente de estas zonas en el mundo. Primero, Europa Oriental. Europa Oriental es a la Unión Soviética lo que América Latina, Estados Unidos, ¿no? Es la región codiciada, es la región sobre se ejerce históricamente cierta influencia y es donde efectivamente se aplican, digamos, las políticas más complicadas de control en ambos bloques, ¿eh? Los estadounidenses en América Latina, ¿no? Ya vimos que pasan de listos muchas veces, de muchas formas. Y los soviéticos en Europa Oriental, ¿no? La siguiente zona sería China y el sureste de Asia. Aquí hay que separarlo porque ya lo dijimos, ¿no? Los chinos ejercen
su propia área de control, digamos, ¿no? Y que sería el sureste de Asia. Los chinos son vistos como una alternativa al comunismo soviético. Y ahora vamos a ver por qué. Eh, Luego la otra zona sería África, que África es medio disputado. Pasaron en África, con las independencias, ¿no? Les dije, hubo la pugna en muchos lugares por el establecimiento ya fuera de un régimen o capitalista o comunista. Ahí en los países donde se estableció un régimen comunista, ¿no? Hubo tensiones, ¿no? Hablamos del caso de Angola. Y hubo otros, por ejemplo, Yemen, que aunque no es África, corresponde a la misma lógica, ¿no? Sería en el extremo de la península arábiga. Yemen fue dividido en dos, como lo fue Corea o Vietnam, con Yemen del Sur siendo comunista y Yemen del Norte siendo capitalista. Al final terminan unificándose los dos países, ¿no? Y perdiéndose el bloque, el país comunista. ¿No? Entonces es una región débil. Luego, en América, en realidad, solo hay un país que verdaderamente hace la transición, digamos, a un régimen comunista, que es Cuba. Hay unos gobiernos de izquierda que triunfan en la región, ¿no? Especialmente, por ejemplo, eh, Da- Daniel Ortega, en los 70s es electo presidente, y a Daniel Ortega representa a la izquierda nicaragüense, pero nunca da la transición, digamos, esta de la revolución de la que está hablando eh, Marx. Chile de Salvador Allende, que también ya hablamos de él, igual, ¿no? Dijimos, hace una serie de reformas económicas, pero tampoco es que haga la transición a un régimen comunista, ¿no? O sea, no hay destrucción de la propiedad privada, sino solo reformas, ¿no? Pues en América, pues Cuba, esa sería parte. A ver, Cuba muy cercano a la Unión Soviética. Hay algunas lecturas, ¿no? Hay que decir que en este periodo hay un control de los soviéticos sobre Europa Oriental, ¿no? Y como en toda regla, se abren excepciones. La excepción más grande es Yugoslavia, ¿no? Tito, del que hablábamos al principio, ¿no? Josip Broz es un militar croata que le toca organizar las fuerzas de defensa frente a la invasión primero italiana y luego de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tito tiene una, ¿cómo decirlo? Eh, Tito es un líder muy particular en su país porque él es de los que va a luchar hombro a hombro, ¿no? Tiene su propia cuenta de cuántos nazis ha matado. O sea, es un hombre no de escritorio, pues, ¿no? Es un hombre que estuvo en la lucha activa, ¿no? La liberación de Yugoslavia, claro, se le debe, por supuesto, a las fuerzas organizadas por Tito, como a una división del ejército soviético, ¿no? Como pasó en otros lugares. Solo que aquí el liderazgo de Tito no es incuestionable, ¿no? O sea, no depende de la fuerza del ejército soviético para haber derrotado a los nazis. Probablemente con más tiempo lo hubieran logrado. Eh, el... Lo que sucede es que en el año 48, ¿no? Fíjense, un año después de que se forma el Cominform, se el Cominform presiona al gobierno yugoslavo para decretar una serie de medidas que se estaban llevando a cabo en la Unión Soviética, ¿no? Que tenían que ver con el fortalecimiento eh, de los comités locales del partido para, sobre todo, destacar la figura de la Unión Soviética, digamos, en la transformación de Europa. Tito no entiende a qué se refieren con esto. Dice, oigan, pero pues, ¿cuál transformación? Si aquí, ¿no? Aquí peleamos la liberación tanto como los soviéticos y pusimos tantos muertos como ustedes, ¿no? Para la liberación del país. No se las debemos, ¿no? Préstame si quieres la tabla grande y yo te las corto rápido. Con eso nunca vas a acabar, a ver. No tengo la cámara prendida.
Em, Además, Tito empieza a criticar, ¿no?, algunos como de los excesos de Stalin, ¿no? Eso lleva a la, a la condena, ¿no?, por parte del Cominform de de la actitud yugoslava, ¿no? Eh, la presión comienza a escalar y nombran a Stalin manda a llamar a Tito a Moscú. Tito se niega a ir a Moscú, dice que no tiene que hablar con él. Y hay un rompimiento, ¿no? Yugoslavia anuncia que se separarán de la vía comunista, ¿no? Porque la Unión Soviética no es el único país que tiene una experiencia histórica única que los llevó al comunismo. Vean, se parece a lo que les dije del comunismo de un solo país. ¿Me prestas el cuchillo rojo, amorcito, por favor? Eh, eh, y entonces rompen relaciones incluso diplomáticas entre los dos países. Hay una condena de todos los partidos comunistas, al menos los de Europa Oriental, contra lo que está haciendo Yugoslavia. La verdad es que los yugoslavos de hecho se convierten después en los líderes del tercer mundo. Junto con Sukarno, el líder de eh, del movimiento independentista de Indonesia y Nasser, ¿no?, el líder histórico de Egipto, forman el movimiento del tercer mundo, ¿no? Claro, esta es una cosa que los yugoslavos entienden muy bien, ¿no? Ellos fueron presionados por la Unión Soviética para, ¿no?, casi que rendirles culto. Y se oponen, ¿no? Y critican este modo que tienen las potencias para presionar a los pequeños países, ¿no? Pues básicamente para hacer lo que ellos quieran. Este, eh, digamos, las cosas, o sea, Yugoslavia no deja de ser un país comunista, ¿no? Al menos hasta su disolución en el año 91. ¿No? Y eso nos lleva, eso lo vamos a ver, a la guerra de los Balcanes. Eh, pero su relación con la Unión Soviética nunca se compone, o del todo. Eh, Restauran relaciones hacia el principio de la década de los 60. Eh, y aún así Tito es muy desconfiado de lo que venga de Moscú, a tal grado que incluso a la muerte de Tito hay un incidente, ¿no? El embajador soviético en Belgrado, la entonces de Yugoslavia, este, trata o pide que ¿no?, que se monte junto al féretro una efigie de fabricación soviética, ¿no?, que muestra a Stalin y a Tito juntos, ¿no?, como los grandes amigos, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que molesta a los yugoslavos, ¿no? Eh, es decir, ¿no? Ni muerto que ni muerto lo estaban dejando en paz a Tito. Todavía hay tensiones ahí, ¿no? El otro caso que es todavía más importante, ¿no? O sea, el de Yugoslavia es interesante porque en la zona de influencia máxima de la Unión Soviética, Europa Oriental, un país se sale del redil, ¿no? Los otros que lo intentan hacer no son tan exitosos como Yugoslavia, ¿no? Ya hablamos del caso checo, ¿no? Y de la primavera de Praga y eso qué repercusiones tiene. Pero el de Yugoslavia es importante porque en realidad logran esto, ¿no? Pues al menos demostrar que esta que es la gran potencia del mundo, digamos, comunista, se le puede uno enfrentar y le puede uno decir que no. A pesar de vivir en la zona de influencia, un poco, digamos, Yugoslavia, digo, toda proporción guardada, Yugoslavia termina siendo la Cuba de Stalin, ¿no? Sin que se pase al siguiente régimen. O sea, no es que el gobierno de Tito se haya vuelto colaboracionista eh, con Europa Occidental, simplemente decidieron seguir su propio camino, ¿no? A ver, esta es la aplicación de la idea del comunismo de un solo país en otro país que no sea la Unión Soviética, ¿no? Y creo que eso es lo que no gustó
a Stalin. El otro país que, digamos, pasa por una cosa similar, solo que tiene consecuencias geopolíticas muchísimo más grandes, es, es China. Ya hemos platicado. En el año 49, China concluye la revolución, la guerra civil china, o la revolución china, con la expulsión de los últimos nacionalistas del territorio continental. De hecho, los nacionalistas, ¿no? Que eran apoyados por Estados Unidos, se van a refugiar a la isla de Taiwán, ¿no? Y la idea de las dos Chinas es eso, ¿no? Taiwán representa al antiguo gobierno nacionalista chino y el gobierno en Pekín es el gobierno comunista, ¿no? Profesor, ¿cuál es la China de verdad? Bueno, pues en realidad es una gran pregunta, ¿no? Las dos, ¿no? Las dos son China. Ahí hay un asunto más político que otra cosa, ¿no? ¿Quién ejerce el control, no? La verdad es que se ve difícil que los nacionalistas recuperaran el control del país en cualquier momento, ¿no? Ahora menos. Y ahora que la China comunista es tan poderosa, pues por eso es que a Taiwán le da más preocupación, ¿no? Que en cualquier momento los invadan y bueno, pues con permiso. Bueno, acabada la revolución china, los... Hay una cercanía, digamos, intelectual, ¿no? Una afinidad ideológica, más bien, entre Mao, el dirigente histórico chino, y Stalin, que tenemos aquí en este simpático objeto de la propaganda china. Es decir, para ambos hay dos cosas, ¿no? Son importantes. Uno, la centralidad de los partidos comunistas, ¿no? Para hacer las transformaciones, ¿no? Claro, Mao encabeza el Partido Comunista Chino y está en el Partido Comunista de la Unión Soviética, el famosísimo PQS. Y dos, tanto Stalin como Mao creen que la labor de los partidos comunistas es empujar, digamos, las transformaciones radicales ahí en aquellos países donde se ha llevado la revolución, o al menos decimos que ha llevado la revolución socialista. Esto es muy importante, porque esta afinidad ideológica, cuando muere Stalin, parece entrar en conflicto. Y digo parece entrar en conflicto porque muerto Stalin, ¿quién llega? ¿No? Acuérdense que quien llega es Khrushchev y Khrushchev tiene una visión menos drástica, digamos, ¿no? Eso genera críticas en Pekín, bueno, en Beijing, que el gobierno soviético se está alejando, digamos, ¿no? De la ortodoxia comunista, ¿no? Primero, digamos, se escribe eso en bajito, ¿no? Luego hay una serie de tensiones. China se enfrenta en un par de ocasiones en la década de los 50 a la India por el control de pasos fronterizos en la zona del Himalaya. Y China pide varias veces el apoyo de la Unión Soviética y los soviéticos en la época de Khrushchev se niegan a respaldarlos. Niegan a respaldarlos con la idea de no quieren generar una guerra regional, ¿no? Pues imagínense, en el centro de Asia, ¿no? Una guerra entre China, India y la Unión Soviética hubiera sido desastrosa. Dicen los soviéticos que pues, no es un asunto recomendable. Eh, y en ese sentido, sería mejor pues no entrarle, ¿no? Luego, durante la época de, digamos, ya les dije, ¿no? Khrushchev empieza diciendo que hay que ver cómo le ganamos la Guerra Fría a los estadounidenses, que eso le cae muy bien al gobierno de la China comunista. Y hacia el final de la década de los 50, que Khrushchev se da cuenta que va a estar medio complicado ganar la guerra y que lo mejor que puede hacer es subsistir una coexistencia pacífica entre las dos superpotencias. Los chinos ven esto con muy malos ojos. De hecho, Mao se queja y dice que se están ablandando los soviéticos, ¿no? Que los soviéticos no pueden, de hecho, en la esfera comunista no puede hacer otra cosa sino combatir hasta el último hombre contra el capitalismo. No podemos dejar a ni uno solo vivo. Eh,
Ya para entonces el discurso de Khrushchev es mucho más conciliador con Occidente. Eh, y eso va a llevar a una crítica cada vez más dura de los soviéticos, ¿no? A tal punto que en 1960 hay una reunión del Congreso del Partido Comunista Soviético en Moscú, a la que invitan, por supuesto, a los amigos chinos. Y en esa reunión, los delegados chinos se dedican a criticar todo el tiempo la forma en la que se están haciendo las cosas, ¿no? No es posible, cómo se hace esto, a quién se le ocurre. Eh, los soviéticos no aguantan la crítica, por supuesto, ¿no? Empiezan a quejarse tanto de la revolución cultural en China, que es este movimiento por el cual Mao se dedica a profundizar las reformas comunistas, ¿no? Entonces se crean campos de reconversión donde cualquiera que tenga cualquier sospecha de pensar siquiera en el capitalismo es encerrado en esos campos, como los gulag de los soviéticos, pero estos son más drásticos, ¿no? Hay literal procesos de lavado de cerebro, y me refiero por el nivel de violencia que se usa, ¿no? Uno de las víctimas de estos campos de reconversión es el último emperador chino, Puyi. Fíjense, nombró emperador cuando tenía apenas 5 años. Allá en el lejanísimo año de 1912, pues es expulsado del poder muy fácil. No hay una revolución. De hecho, el problema de los chinos es que están en revoluciones civiles desde 1915 más o menos hasta la del 49. Puyi tiene una historia muy triste. También pueden ver la historia de Puyi. Hay una película que se llama tal cual El último emperador. Es muy larga, pero véanla, está muy buena. Visualmente es muy atractiva. De pronto es cansada, ¿no? Dura como 2 horas y media, casi 3, creo. Es como, ¿no? La sonrisa de la geisha, se da cuenta, ¿no? O sea, es muy larga, pero pues, es eso, es visualmente muy atractiva, ¿no? Porque la primera parte tiene que ver con la vida que lleva Puyi como este niño emperador, luego el rompimiento, y luego un episodio que es muy triste para la historia de China y yo creo que del mundo. El pobre, bueno, pues el Puyi es convencido por algunos eh, japoneses, ¿no? Por el gobierno japonés de unirse a los japoneses porque ellos lo van a ayudar a restaurar el gobierno imperial chino, ¿no? Y lo hacen. Los japoneses crean un estado títere al norte de China, en la región de Manchuria, y nombran como emperador a Puyi, ¿no? Claro, esto es un estado títere, ¿no? Porque el control real lo tienen los japoneses. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hace Mao es mandarlo capturar, encerrarlo, meterlo en la prisión más oscura y fea. Y de hecho, Puyi es un ejemplo de las políticas de los campos de reconversión. Lo hicieron en un campo donde a fuerza de latigazos y baños fríos, lo convencen de que todo eso que él vivió en su infancia, ¿no? Y el periodo de colaboración con los japoneses fue una fantasía. Y en realidad es un pobre agricultor. Eh, después de los años de entrenamiento, esos años pasados en el campo de reconversión, Puyi acaba trabajando como empleado de limpieza del museo, bueno, del hoy museo, ¿no? De la ciudad prohibida, del antiguo palacio de los emperadores chinos. O sea, Puyi acaba siendo, ¿no? El de intendencia del palacio en el que él vivió, ¿no? Y en donde él fue el emperador, ¿no? O sea, la historia, digo, es muy dramática de esto. Veanla, no sé, gusta el cine, esa es una película que vale la pena ver. Por la parte visual, y hasta creo que las actuaciones, el actor no es malo, el que hace al emperador. Bueno, los chinos entonces en 60 no rompen relaciones con los soviéticos, pero desde el 60 dejan de verlos como la representación máxima del comunismo, ¿no? Con la crisis de los misiles, bueno, los chinos son los primeros en decir, eso no es comunismo, ¿no? Eso ya es colaboración. Khrushchev se está rindiendo ante el fascismo capitalista de Estados Unidos, ¿no? Si bien en la era de Brezhnev, que es más duro, hay cierta, digamos, afinidad en algunas cosas,
la verdad es que la relación no vuelve a ser la misma, ¿no? Luego, el acercamiento de China con Estados Unidos en los 70s, pues acaba con cualquier posibilidad de una... Pero desde la década de los 60s, la relación China-Unión Soviética no mejora, sino hasta el fin de la Unión Soviética, ¿no? Que los rusos se tienen que acercar con un aliado que no es Occidente, y ese único aliado pues, es la China comunista. Bueno, a ver, en general, dudas. Supongo que eso es un no. Bueno, si no hubiera nada más, nos vemos el lunes. Cuídense. Hasta luego.